Un avión de pasajeros queda destruido en las colinas de California. No tenía alas ni fuselaje. No tenía sección de cola ni asientos. El acero templado fue hecho pedazos. Es el peor daño que jamás vi. Los destrozos reflejan un panorama sombrío de los momentos finales del vuelo 1771 de Pacific Southwest Airlines. El avión alcanzó una velocidad increíblemente alta. Nos dijeron que rompió la barrera del sonido. Los pasajeros experimentaron paralizantes fuerzas G. El impacto fue considerado en 5000 G. Los últimos segundos de vida debieron ser una experiencia horrible. Sin importar qué hubiera causado la caída del vuelo 1771, los investigadores están seguros de una cosa: no fue un accidente. Mayday, Mayday. Crimen a bordo. Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, uno de los más congestionados del mundo. Cada año, 40 millones de pasajeros llegan y salen por este aeropuerto. 7 de diciembre de 1987. En la Terminal 1, un grupo de pasajeros y la tripulación con destino a San Francisco acaban de pasar el puesto de seguridad. Poco después, abordan el vuelo 1771 de Pacific Southwest. En esa época, la PSA era una aerolínea regional. ¿Me traes un whisky cuando vuelvas? Prestaban servicio en 30 ciudades, sobre todo al occidente de Estados Unidos. El vuelo de Los Ángeles a San Francisco es una de las rutas más populares de Pacific Southwest, también conocida como PSA. Entre los 43 pasajeros había varios empleados de la compañía, incluyendo el jefe de pilotos de la aerolínea. Es muy común que los empleados de la aerolínea se desplacen en avión para trabajar de una ciudad a otra, mientras que la mayoría de las personas viajan en autobús. El capitán Greg Lindamood ha estado volando con PSA durante 14 años. Es padre de 3 hijos y ex militar condecorado. Frenos. Frenos listos. Frenos listos. Alerones retraídos. El primer oficial James Nunn se unió a la compañía aérea en la primavera anterior, pero lleva acumuladas miles de horas en la cabina de una aeronave. Elevadores. Hoy están al mando de un avión de construcción británica, el BAE-146. Con silenciosos motores a reacción, está diseñado para vuelos cortos sobre áreas densamente pobladas. El vuelo a San Francisco tardará un poco más de 1 hora. ¿Qué pedirán tus hijos esta Navidad? Creo que una consola de juegos, pero es muy costosa. Tendrán que compartirla. Señores, ¿algo de beber? No, gracias. Si cambian de opinión, me llaman. El vuelo 1771 avanza a 22.000 pies de altura sobre California. ¿Y cómo has estado? Hacia la mitad del vuelo, el capitán Lindamood se preocupa por una turbulencia leve. Aquí vuelo 1771 de PSA. ¿Algún reporte? Tenemos vibraciones.
Pese a control de las montañas rocosas, no hay nada malo. Dios, fueron disparos. Ahora el equipo tiene un problema más grande en sus manos. Squawk 77, Squawk 77, hay disparos a bordo del avión. ¿Quieres ir a Monterrey? Podrían hacerlo. Momentos más tarde, el vuelo 1771 cae en picada. Los testigos vieron caer algo que rápidamente descendía del cielo. Iba a alta velocidad. Parecía un dardo cayendo hacia el suelo. El vuelo 1771 se estrelló en una aislada colina a 280 kilómetros al noroeste de Los Ángeles. La policía llega al lugar del accidente y encuentra un avión de 30 toneladas destruido. No tenía alas, ni fuselaje. No tenía la sección de la cola, ni sillas. Solo había papeles por todas partes y un fuerte olor a combustible de avión. Momentos después, el comisario Steve Boltz llega a una sombría conclusión. Nadie sobrevivió al accidente. Hicimos minuciosamente una búsqueda intensiva en todos los pastizales del sector. No pudimos hallar restos de seres humanos, y mucho menos algún sobreviviente. Los accidentes de aviación más catastróficos ocurren al despegar o al aterrizar. Un ángulo de impacto superficial a veces puede dejar grandes secciones del avión intacto y les brinda a los pasajeros y a la tripulación la oportunidad de sobrevivir. Las 43 personas a bordo del vuelo 1771 no tuvieron ninguna oportunidad. Este es uno de los peores desastres aéreos en la historia de California. Por aquí. Al día siguiente, investigadores de la Agencia de Seguridad Nacional de Transporte o NTSB y del FBI están en la escena. Es increíble. Este será un largo día. Algunos disparos fueron escuchados por los controladores. Squawk 77, Squawk 77, hay disparos a bordo del avión. Si los informes de los disparos eran ciertos, teníamos un crimen a bordo de una aeronave, para lo cual el FBI tiene prioridad en el caso. Pero los informes pueden no ser exactos. Los pilotos y los controladores pueden haberse equivocado. Incluso las especulaciones acerca de la identidad del atacante no son claras. Así que depende de la NTSB determinar exactamente qué pasó en el vuelo 1771. Una de las cosas que se deben evitar en la investigación de accidentes es tener ideas preconcebidas. La mayoría de nosotros no enciende la radio, no ve la televisión camino a la escena, porque aunque no se puede ser consciente de ello, se puede recibir información. Y cuando uno llegue allí, puede empezar a buscar cosas que justifiquen esa escena. Así que lo mejor es tratar de llegar al lugar con la visión totalmente objetiva de lo que está sucediendo. Mientras que los investigadores de la NTSB intentan determinar las causas del accidente, los agentes del orden público tienen sus propias preguntas. Establecer quién tenía un motivo, quién pudo tener un arma y determinar quién fue el victimario. Deben estar en algún lugar. El FBI busca evidencias de un crimen. La NTSB busca pistas de un accidente. Si son capaces de recuperar las cajas negras, podrán descifrar ambas posibilidades. Con la destrucción total de la aeronave, la información que se obtiene a partir de los escombros es limitada. Lo más importante es conseguir el registro de voz de la cabina y alejar toda especulación. Verificar lo que las grabaciones nos cuentan acerca de los hechos. Los registradores de vuelo cuentan lo que ocurre con la aeronave. Son muy importantes para reconstruir los acontecimientos que hicieron caer el avión.
El impacto fue por este lado. Debe estar por aquí en alguna parte. Creo que esa es. Después de horas de búsqueda a través de los restos destruidos, el último esfuerzo da frutos. Recuperan las 2 cajas negras del avión. La primera grabadora que se recuperó fue la de la cabina del piloto, reconocible por su cubierta de color naranja, y aunque estaba bastante destrozada, aún se percibía como una caja negra. La segunda caja negra sufrió daños aún mayores. La caja de registro de datos de vuelo capta información crucial sobre el desempeño de la aeronave. Por Dios. Es un caos. Su estado no permitía reconocerla como un registro de datos de vuelo. Ambas cajas fueron enviadas al laboratorio de la NTSB en Washington. La posibilidad de recuperar correctamente los datos es muy lejana. Sin ellos, los investigadores no podrán saber qué ocurrió en el vuelo 1771. Eso es lo primero que haces cuando llegas a la escena. Buscas la caja negra de la cabina. No me cansaré de enfatizar lo importante que era en este caso, porque no teníamos fuselaje con el cual trabajar. En el laboratorio de la NTSB en Washington, Dennis Grossi examina la caja de registro de voz del vuelo 1771 gravemente averiada. Estaba muy deteriorada. Parecía como si alguien le hubiese aplicado un peso descomunal. Esto revelaba la fuerza del impacto, que fue calculada en 5000 G, basándonos en la deformación de la cubierta. La grabadora, la aeronave y todas las personas a bordo sufrieron un impacto de 5000 veces la fuerza de la gravedad. Los mejores pilotos de combate del mundo pueden manejar una fuerza sostenida de 9G. En una colisión, el cuerpo humano puede sobrevivir hasta unas 100 fuerzas G durante una fracción de segundo. Una fuerza 50 veces superior difícilmente puede ser asimilada. Dennis Grossi sabe que el poderoso impacto pudo haber arruinado cualquier posibilidad de escuchar las últimas palabras en la cabina del vuelo 1771. Ninguna investigación de accidentes es rutinaria, pero entre las piezas del rompecabezas del vuelo 1771 se busca algo muy diferente, tal vez un arma de fuego. Hallar el arma podría ayudar al FBI a identificar quién pudo haber disparado a bordo del vuelo 1771. Sin embargo, para la NTSB, las armas de fuego por sí solas no explican este accidente. Una bala no puede derribar un avión comercial moderno. Hay muchos conceptos erróneos acerca de la descompresión y si un disparo puede provocar la caída de un avión. Y si una bala que atraviese el fuselaje puede derribar una aeronave. La respuesta es no. Se necesita un orificio más grande en el fuselaje para que haya una descompresión explosiva. La clase de accidente que condujo a una de las catástrofes aéreas más letales de todos los tiempos. En 1974, una puerta de carga defectuosa derribó el vuelo 981 de Turkish Airlines. La descompresión hizo que el piso de la cabina colapsara, arruinando los cables de control de vuelo. En el accidente murieron 346 personas. El avión no podría haber caído por un orificio de bala. Se necesita algo más. Una bala no es suficiente para originar una descompresión explosiva, que sería lo único que haría derribar la aeronave. Si un disparo no derribó el avión, los investigadores necesitan averiguar qué lo hizo. En el laboratorio de la NTSB en Washington, trabajan para recuperar la grabación de voz de la cabina del vuelo 1771 y el resultado es sorprendente. A pesar de soportar grandes fuerzas de impacto, la cinta de audio sigue intacta. Bien, escuchemos. Los primeros 28 minutos de la cinta revelan un vuelo rutinario. Un Nintendo. La tripulación trató de averiguar si la turbulencia que atravesaban estaba a punto de terminar. Pregunta cómo vamos.
Aquí vuelo 1771 de PSA. ¿Algún reporte? Tenemos vibraciones. PSA, control de las montañas rocosas, no hay nada malo. Escuchamos la conversación de la tripulación y todo parecía normal. Pero en los últimos 2 minutos, los acontecimientos toman un giro escalofriante. Parece un arma de fuego. De repente, en la grabación se escucharon disparos. La cinta confirma lo que los pilotos reportaron. 2 disparos. Dios, fueron disparos. Squawk 77, Squawk 77, hay disparos a bordo del avión. Fue un momento muy preocupante, porque nos dimos cuenta que escuchábamos a 2 personas comunicándose entre sí, el piloto y el copiloto, en un vuelo de rutina que muy pronto se convirtió en cualquier cosa, menos rutinario. Es algo que uno no olvidará rápidamente. Los investigadores escuchan cómo la situación se hace cada vez más inquietante. Escuchamos que se abrió la puerta de la cabina y se oyó una voz femenina. Se supone que era la auxiliar de vuelo y se le notaba muy alarmada. Tenemos problemas, capitán. Y se oye una voz masculina que parece ser la del capitán que dice, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Soy yo. Los investigadores ahora saben con certeza que el asesino era un hombre y que le disparó a la tripulación en la cabina. Siempre es sorprendente escuchar algo así, cuando se comete un asesinato. Como investigador de accidentes casi nunca escuchas eso. Esta grabación era inusual. La auxiliar de vuelo y los pilotos recibieron disparos. Van 5 disparos. Y entonces escuchamos la puerta de la cabina de nuevo. Y otro disparo. El 6º disparo. Antes que la cinta termine, oyen un último sonido. Los motores están pasados de revolución. Durante unos 5 segundos captamos lo que llamamos ruido de parabrisas. En otras palabras, se podría decir que el avión estaba acelerando. Se escuchaba el sonido de la aceleración. En ese momento supimos que el avión iba en picada. 65 segundos después del asesinato de la tripulación, el vuelo 1771 se estrelló en las colinas de California. Eso nos ayudó a entender lo que estábamos investigando, la atrocidad del crimen que investigábamos. La grabación de voz de la cabina cambia el papel de la NTSB en el caso. ¿Nos pueden ayudar? Esto nos confirma que no fue un accidente, fue un crimen, y el FBI debía hacerse cargo de la investigación. El FBI sabe cómo investigar el crimen. Ellos no siempre saben cómo investigar un accidente aéreo, así que podemos continuar con nuestros procedimientos habituales y poner esa investigación a su disposición. El FBI investiga un asesinato. Pero resolverlo ahora es solo una de sus prioridades. ¿Cuál es el problema? Soy yo. La grabación de voz puso de manifiesto otro problema. Alguien introdujo un arma de fuego en ese avión. Un arma pudo pasar los controles del aeropuerto de Los Ángeles, uno de los más transitados del mundo. Los investigadores se preguntan cómo el sujeto pudo burlar los dispositivos de seguridad del aeropuerto. ¿Cómo subió un arma al avión? Si el FBI no encuentra rápido las respuestas, más vidas podrían estar en riesgo. Dos días después del ataque terrorista al vuelo 1771, los investigadores todavía examinan los restos en busca de evidencia que rara vez se hallan en el lugar de un accidente. Un arma. Esto puede ser del tren de aterrizaje. La búsqueda del arma fue muy frustrante porque sabíamos que había jugado un papel importante en los hechos. Teníamos que asegurarnos que el arma estaba allí y existía una probabilidad de encontrarla. No estábamos seguros de tener éxito porque el terreno con escombros era muy amplio. El impacto redujo el avión a pequeños trozos. Mientras en California continúa la búsqueda del arma, los investigadores de la NTSB en Washington tratan de determinar qué originó que el vuelo 1771 entrara en picada después de que la tripulación fuera baleada.
Dennis Grossi considera que la respuesta puede estar en los restos de la caja de registro de datos de vuelo. La cubierta que contenía la cinta fue la única parte que recuperamos. Absolutamente nada más. Peor aún, casi toda la cinta que contenía los datos de vuelo se destruyó cuando el avión se despedazó contra el suelo. Es el peor daño que jamás vi. Grossi examina una parte fundamental de la grabadora, las cabezas donde reposa la cinta magnética. Encuentra que un pequeño trozo de cinta sobrevivió. La cubierta de la cinta sobrevivió, pero la cinta fue destruida, excepto en un trozo de 15 a 20 centímetros que había entre las cabezas y la guía de rodamiento. Con un fragmento tan pequeño, es dudoso hallar alguna información útil. Hicimos todo lo posible para recuperar los datos de ese pequeño trozo de cinta. Los investigadores de California finalmente encuentran lo que han estado buscando: un arma de fuego. El arma fue hallada casi en el centro del lugar donde impactó la aeronave. Fuimos muy afortunados al encontrar el arma. Contamos con mucha suerte. No era cualquier arma. Era una Magnum calibre 44. La Magnum 44 es el arma más poderosa que existe. Pero el cañón solo no es suficiente. Se requiere el resto del arma. Por suerte, hallan el cilindro con 6 cartuchos usados. La estructura del arma era muy resistente, así que el hecho de que estuviera destrozada sugería la potencia del impacto que había recibido. El arma destrozada condujo a un aterrador descubrimiento. Cuando hallamos lo que quedaba del arma, había una parte de piel de los dedos entre el gatillo y el seguro del mismo, y lo enviamos al laboratorio del FBI en Virginia. Los análisis de laboratorio pueden ayudar a resolver un misterio que se cierne sobre toda la investigación. El FBI tiene un arma, una escena del crimen y 42 víctimas de asesinato. Lo que falta es saber la identidad de la persona que abordó con un arma: el asesino. En nuestra investigación en el sitio, localizamos un arma. Vamos a determinar la conexión entre el arma y el crimen y el desarrollo del accidente. Necesitábamos determinar la razón por la cual alguien haría algo así. Y quien lo hizo tenía un motivo para hacerlo. Es parte de un asiento y su estructura. En cuanto a la investigación del lugar, la NTSB hizo todo lo posible para recuperar evidencias de la escena y podemos responder cualquier interrogante que surja por parte de los investigadores del FBI. Pero ellos son los que tienen la experiencia para saber cómo abordar el aspecto criminal. Ellos saben qué hacer en este caso. Guarda esto. En el lugar del accidente, la NTSB recuperó una pieza de los restos que podría ayudar a explicar lo que ocurrió al vuelo 1771. Un fragmento de un asiento de pasajero. Hallamos una silla con un orificio de bala. Si pueden determinar con exactitud dónde se encontraba el asiento, el registro de datos de la aerolínea les permitiría a los investigadores identificar el nombre de otra de las víctimas de los disparos antes que el avión cayera a tierra. Dennis Grossi ha hecho todo lo posible para recuperar los datos del pequeño fragmento de la cinta que se pudo recuperar de la caja de registro de datos de vuelo. Pude decodificar el pequeño trozo de cinta y eran los últimos segundos. Contiene los datos de solo 6 segundos. Los investigadores saben que en los últimos segundos la aeronave estaba funcionando normalmente, sin problemas mecánicos, excepto por una cosa. Alguien había empujado la palanca de control hacia adelante
forzando al avión hacia una vertiginosa caída. La aeronave aceleró, superando la velocidad del sonido. Estaba a 22.000 pies de altura. Los 4 motores funcionaban a toda potencia. Los investigadores ahora entienden por qué encontraron escombros muy pequeños en el lugar del accidente. Como el avión se estrelló a una velocidad tan alta, básicamente comprimió la tierra. Después, todo salió volando del lugar del impacto. El fuerte impacto impulsó algunos escombros hacia el aire antes de que fueran alcanzados por la explosión. El material liviano, el papel que había en la aeronave y todo el material de aislamiento quedó expuesto a la explosión. Y el viento se lo llevó a varios kilómetros de distancia. El hecho de que el avión descendiera en picada explica por qué el vuelo 1771 de PSA se estrelló a tan alta velocidad y hace aún más urgente la investigación del FBI. Es casi seguro que el asesino manipuló los controles y esto convierte al hecho en el peor asesinato en masa en la historia de California. Pero los investigadores aún no tienen suficiente evidencia para asegurar quién fue el asesino ni a quién estaba intentando eliminar. ¿Fue esto la obra de un desquiciado que deseaba cometer un asesinato en masa? ¿O buscaba eliminar a un pasajero en particular y sacrificó a todos los que estaban a bordo? La investigación del FBI sobre los disparos a bordo y la fatal colisión del vuelo 1771 de PSA ha mostrado una falla en la seguridad del aeropuerto de Los Ángeles. Y eso podría explicar cómo ingresó un arma de fuego a bordo del avión. Cualquier persona en el aeropuerto podría pasar por alto el control de seguridad. El agente Brett Singh se entera de que a los empleados de la aerolínea con una identificación válida se les permite eludir el control de seguridad. Se estableció un permiso a la tripulación y a los empleados del aeropuerto o a cualquiera que tuviera la credencial. Ellos podían mostrarla y se les permitía pasar por alto el detector de metales y la unidad de rayos X. Era una gran falta de control. Brett Singh sabe que el asesino era un hombre, y a partir de la lista de pasajeros del vuelo 1771, pudo identificar que había 4 pasajeros hombres que trabajaban para PSA o su aerolínea automotriz US Air. Fue uno de ellos. Suponemos que aprovechó la falla de seguridad y entró un arma. Los investigadores deben demostrar de manera concluyente que él ingresó el arma a bordo. En el laboratorio del FBI, los especialistas forenses analizan la muestra de piel hallada en el gatillo. Un técnico obtuvo una huella digital del fragmento de piel. Busca una coincidencia, comparando la impresión con las obtenidas de los 4 pasajeros masculinos que pudieron obviar los controles de seguridad. Y la encuentra. Fue suficiente la huella del índice para probar que coincidían. Solo unos días después del accidente que cobró la vida de 43 personas, el FBI identifica positivamente al asesino. Ese fue el elemento clave. Su nombre es David Burke. David Burke era empleado de la aerolínea. Fue uno de los que ingresó y trabajó en el interior de la aeronave después que aterrizó. Ahora los investigadores saben que David Burke ingresó un arma de fuego a bordo del vuelo 1771, pero deben explicar por qué. Un motivo nos ayudaría a entender, nos permitiría realizar un trabajo completo. Saber la razón determinaría la manera concluyente de lo sucedido. 3 días después del accidente, los escombros aún son examinados en detalle y los investigadores descubren una pieza extraña pero reveladora.
Esta apunta directamente al motivo detrás del crimen de David Burke. Durante la búsqueda se encontró una bolsa para el mareo y de inmediato notamos que era una pieza clave del rompecabezas. Cuando llevó la aeronave en picada, sin saberlo, Burke se aseguró que esta pieza clave pudiera ser encontrada. La bolsa tenía escrito un inquietante mensaje. Había escrito la nota sin firmar durante el vuelo. Expresó su rencor a un hombre llamado Ray. Hola, Ray. Creo que es una ironía terminar así. Te pedí algo de indulgencia para mi familia, ¿recuerdas? Bueno, no la obtuve. Así que tampoco la tendrás. Ese fue el mensaje hallado en la bolsa. La bolsa para el mareo es la pista definitiva que han estado buscando. La pista que establece el motivo de David Burke. El autor de la nota fue identificado como Ray Thompson, gerente de la estación, quien trabajó para la compañía matriz de PSA, US Air, y fue jefe de Burke. Ray Thompson era el supervisor. Brett Singh también se entera de que Burke tenía un historial turbulento, tanto con la empresa como con la ley. Burke trabajó para US Air durante 14 años en el aeropuerto de Rochester, Nueva York. Había reportes de actividad criminal cuando estuvo en Rochester. Burke estuvo vinculado con tráfico de estupefacientes y hurto. Las denuncias de que Burke vendía cocaína en los vuelos comerciales nunca fueron probadas. Siempre estuvo un paso adelante de nosotros y como conclusión nunca fue acosado. Se trasladó a la costa oeste presumiblemente para alejarse del calor. Sin embargo, 3 semanas antes del accidente, Burke tenía más problemas. Fue despedido de la empresa al ser descubierto apropiándose del dinero ajeno. Había robado dinero del fondo que tenían los auxiliares de vuelo cuando les cambiaban dinero. Él tomó el equivalente a $69. Esa fue la gota que derramó el vaso. 3 semanas después de ser despedido, se le dio la oportunidad de apelar. El señor Burke fue despedido varias semanas antes del vuelo. Gracias por venir, David. Vino para la audiencia de apelación el día del vuelo. Revisé su historial. Fue despedido por Ray Thompson. Su apelación ha sido negada. Debido a la enorme presión financiera, Burke estaba en verdaderos problemas. ¿Por qué es tan injusto? La entrevista de apelación no fue placentera. Ya está decidido, señor Burke. Muchas gracias. Al salir de la oficina de Thompson, Burke hizo un comentario que aludía a planes de venganza. La secretaria le dijo, espero que tenga un buen día. Y él se detuvo en la puerta y le dijo, planeo tener un excelente día. Fue despedido en 1987 y la seguridad era muy diferente a como es ahora. ¿Qué tienes? Ahora los investigadores saben que en los días previos al accidente, David Burke pasó de ser un ex empleado agraviado a un hombre que planeó con frialdad un asesinato. Deben averiguar todo lo que puedan acerca de sus movimientos el día del accidente. ¿Qué me dices de David Burke? Después de su reunión con Thompson, fue a su casillero, posiblemente para sacar el arma. Al parecer fue a su casillero el día anterior al vuelo. Lo que no sabemos es si en ese momento sacó su arma o no. No estamos seguros. En lugar de regresar a la oficina, decidió comprar un tiquete para el vuelo 1771.
Un vuelo donde él sabía que estaría Ray Thompson. Ray Thompson vivía en San Francisco y volaba regularmente en ese vuelo para regresar a esa ciudad al final del día. Todos los empleados sabían que Ray Thompson iba a tomar ese vuelo. ¿Por qué Burke decidió asesinar a tantas personas en compañía de su antiguo jefe? Es un interrogante que desafía la explicación racional. Una persona promedio no actúa con la rabia y la venganza que llevó a David Burke a cometer este acto. Uno solo puede imaginar que debía haber algo muy malo con David Burke. Solo decidió llevarlo a cabo como un acto de venganza en contra de una empresa. No se me ocurre otra motivación. Está claro que el ataque de Burke al vuelo 1771 fue meticulosamente planeado. Pero cómo se desarrollaron los acontecimientos cuando comenzó su venganza es todavía incierto. Los investigadores de la NTSB han proporcionado muchas piezas del rompecabezas. Gracias a ellos se pudo comparar el fragmento de asiento e identificar exactamente a qué lugar correspondía. Fila 4, asiento C. Los registros muestran que en el vuelo 1771 ese lugar estaba desocupado, pero el asiento directamente al frente estaba ocupado por Ray Thompson. El hallazgo indica que gracias a la enorme potencia de la Magnum calibre 44 de Burke, sus dos primeros disparos atravesaron no uno, sino dos asientos del avión. El orificio fue hecho cuando la bala atravesó a Ray Thompson y luego ingresó en la silla y dejó un orificio de bala. Ahora saben que Burke le disparó al menos a 4 personas durante su iracundo asalto al vuelo 1771. Ray Thompson y 3 miembros de la tripulación. Esas víctimas suman 5 disparos, pero los investigadores escucharon 6 detonaciones. Falta una de las víctimas. Los sonidos de los disparos fueron captados por un micrófono en la cabina. Al comparar el patrón de sonido de cada uno, los investigadores pueden determinar si fueron hechos en la cabina del piloto o en la cabina de pasajeros. Los disparos fueron efectuados en el avión, pero no en la cabina, sino en otra parte. Su sonido era apagado. Los otros disparos fueron más fuertes y claros, lo que indica que estaban más cerca del micrófono de la cabina. Los disparos efectuados en la cabina fueron muy sonoros. Hubo 3 en la cabina y 3 fuera de ella. Los investigadores no saben a quién impactó el último proyectil, solo que no fue disparado en la cabina. Es suficiente para reconstruir finalmente una imagen de los horribles momentos finales a bordo del vuelo 1771 de PSA. ¿Qué pasa? Imaginen lo que debe haber pensado Ray Thompson cuando la persona que acababa de despedir unas horas antes pasó junto a él por el pasillo del avión y le entregó esta nota. Tal vez después fue al baño de hombres y Ray pudo leer el ominoso mensaje. Después se escucharía el sonido de la puerta del baño al abrirse. Vamos a asumir que le entregó la nota a Ray. Entró al baño, sacó el arma, volvió a salir. Se escucha cómo se cierra la puerta antes de los 2 primeros disparos. ¡Oiga! Ray Thompson tuvo quizás la más infame de las muertes en ese avión. En menos de un minuto, un vuelo de rutina se ha convertido en una pesadilla. Tenemos problemas, capitán. Era muy cuidadoso. Había planeado esto bastante bien. Y creemos que se ciñó al plan. ¡Soy yo!
No se necesitaría experiencia o un gran conocimiento para que los pasajeros supieran que estaban en un grave problema. Tenemos problemas, capitán. Después de disparar a su ex jefe y a los 3 miembros de la tripulación, David Burke dirigió el vuelo 1771 en picada y salió de la cabina. El jefe de pilotos de la aerolínea era la única persona a bordo que podía haber evitado la caída del avión. Era un piloto fuera de servicio. Puede haber tratado de prestar la ayuda posible al darse cuenta de que algo grave estaba pasando. ¿Qué haces? ¡Déjame entrar! ¡No hagas eso, por favor! Pero Burke tenía una bala. ¿Qué haces? Ese pudo haber sido el 6º disparo. Hay quienes especulan que David Burke se quitó la vida. Pero la evidencia sugiere lo contrario. Si David Burke se hubiese quitado la vida, el arma habría caído de su mano después de haberse disparado. Pero ¿cómo se pudo recuperar un fragmento de piel de la punta de los dedos de Burke en el gatillo del arma? Bretzing tiene razones para creer que el asesino estaba vivo, sujetando el arma en el momento del impacto. Las alarmas sonaban en la cabina. Hubo un aumento del sonido del avión cayendo en picada, y justo antes del impacto todo quedó en silencio. Eso indica que rompió la barrera del sonido. Esos últimos segundos de vida debieron ser una experiencia horrible. La ira de un hombre provocó 2 minutos de terror a 43 personas. El FBI cree que un hombre fue el responsable del accidente del vuelo 1771 de PSA, donde las 43 personas a bordo murieron. Con toda la evidencia recuperada aquí, tendríamos más que suficiente para acusar a David Burke de piratería aérea. Un crimen sin precedentes ha sido resuelto. Sin embargo, las autoridades de aviación se hacen una inquietante pregunta. ¿Podría ocurrir de nuevo? La tragedia del vuelo 1771 provocó la reacción de la Administración Federal de Aviación. El organismo que regula la industria de las aerolíneas tomó medidas urgentes para reforzar la seguridad. La FAA canceló todas las autorizaciones especiales para las tripulaciones y los empleados de las aerolíneas, y ahora deben someterse a los controles que se les realizan. Ahora a cualquier empleado que sale de una aerolínea, sea despedido por retiro forzoso o por renuncia, se le exige entregar sus credenciales de manera inmediata. No voy a decir que es imposible subirse a un avión con un arma, pero es casi imposible. Sin embargo, las nuevas medidas no impedirían los incidentes de terrorismo más letales en todo el mundo. Los ataques del 9/11 marcarían el comienzo de nuevos procedimientos de seguridad en las líneas aéreas. Después del 9/11 se implementaron medidas de seguridad más drásticas. Ahora hay agentes federales a bordo de muchos vuelos domésticos en los Estados Unidos. Son agentes armados vestidos de civil. Las puertas de las cabinas son reforzadas con Kevlar y permanecen aseguradas a lo largo de todo el vuelo. Las puertas se fabrican de tal manera que es difícil atravesarlas. Son a prueba de balas. Si David Burke abordase un avión hoy, al llegar a la cabina no habría podido usar el arma contra la tripulación. Podría haber asesinado a un pasajero, pero no hubiera derribado el avión. Finalmente, a muchos pilotos de líneas aéreas nacionales se les permite portar armas de fuego. Todas estas medidas han hecho que volar sea más seguro, pero no se ha podido eliminar completamente el riesgo de otro David Burke. En mi opinión, la seguridad aérea se ha incrementado, pero todavía tenemos mucho camino por recorrer y los aviones siempre serán un objetivo.